¿Listo? ¿Cuál? Fati. Una que sea. Del parlante. Ahí está. Bueno, hola a todos. Nosotros estuvimos viendo una historia, ¿sí? Con los chicos, un cuento que creo que decía el cuento. No me acuerdo. Que Jesús murió en la cruz por nosotros, por amor a nosotros. Que Jesús murió en la cruz por amor a nosotros, ¿sí? Y con los chicos también estuvimos viendo de que en cada látigo, ¿sí? En cada herida que le causaron al Señor, ¿sí? También lo hacemos nosotros día a día con cualquiera de nuestras acciones, ¿no es cierto? Si no le hacemos caso a nuestros papás, ¿qué pasa? Nosotros lo herimos a Jesús, ¿no es cierto? Entonces, para no herirlo, ¿qué teníamos que hacer? Actos de... Me da vergüenza. De amor. Actos de amor, ¿sí? Ahora los chicos han preparado para ustedes, ¿sí? Para que ustedes tengan ese signo de amor de Jesús, unas cruces, bueno, para comprender eso, de que Él nos amó y se entregó por nosotros. Y que está vivo y que Él también quiere que vos vivas. Y para que vos vivas, tienes que tratar de amar como Él nos amó. ¿Cuál cantar? Ese es que sonríe, que sonríe. Los que esperan en Jesús, los que esperan en Jesús, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán. Caminarán y no se cansarán, y correrán, no se fatigarán. Nueva vida tendrán. Los que esperan en Jesús, nueva vida tendrán. Los que esperan en Jesús. ¿Acá? Muy bien. ¿Y ahora? Una cosita, venga. Porque hay una cosa que no sé si se dieron cuenta en misa. Los chicos llevaron algo al altar. ¿Qué le hicieron ayer? Unos dibujos. ¿Qué decía? No le escribí nada. ¿Qué decía? Cristo te quiere y te quiere y... No, Jesús te quiere y te quiere vivo. Muy bien. Y
Jesús te ama. Jesús te ama. Algo que el padre hoy decía en la homilía, el tema de la consigna, los chicos lo habían trabajado ayer, como decía el padre, guiados por el Espíritu, porque nadie sabía. Y hoy en el momento del ofertorio se lo acercaron y el padre lo llevó hasta el altar. Unos dibujos que ellos le hicieron ayer, ¿o no? ¿Sí? Estaban muy lindos, yo estuve viendo algunos. Fuerte el aplauso para los chicos. Vamos a sacar el aparato. Ya enredamos todo. Se queda una hoja. Bueno, ahí tienen los cuadernillos. Vamos a ir, no tiene número de página. Buscan donde está la ideología de género, hay uno que dice apartado o anexo número 3. Sobre ese texto vamos a trabajar el anexo número 3. Busquen cuando empiecen ideología de género, está más o menos de la mitad para adelante. Busquen ahí adelante, de este lado. Acá. Anexo número 3. A ver. Para que ustedes después vayan viendo dónde está, para que después lo lean. Acá. Ahí está. Miren, ahí ven. Fíjense que tiene acá estos 3 apartados que dice medio de comunicación, uso del lenguaje, sistema de leyes. Está casi el último. Debe ser más o menos unas 20 páginas, más o menos adelante del principio. Bueno, ya para que lo marquen y sepan, bueno, ahí está. Después, si ustedes lo leen, la idea de los textos, a mí por lo menos, cada formador tiene su propio estilo, su propia forma. Yo por lo general no soy de leer mucho. Le digo dónde está para que ustedes después lo lean. Para que ustedes después, a lo mejor mientras vamos hablando, usted va haciendo un recorrido con la vista y va viendo que lo que estamos hablando está ahí, por ahí puede preguntar algo. A ver, en este sentido me había olvidado de decirles ayer, pregunten. Y no tienen número de página, no lo numeramos, cometimos ese error, yo también no mandé el texto. De esta ideología de género casi al último. Vayan al último y vuélvanse 4 o 5 páginas antes de que termine el texto. De ideología de género. Termina donde, a ver, empieza, permíteme un segundo. 15 páginas después del principio. Gracias, muchas gracias. 15 páginas, busque la de 15, por ahí, no sé, 14, 16. ¿No? Bueno, al margen de eso. ¿Se acuerdan de qué hablamos ayer? Para recapitular, hay gente que ha llegado hoy. Ayer hablamos de los antecedentes de la ideología de género. De dónde tomó la ideología de género sus ideas. Y hablamos de una palabra clave, que era la manipulación. La capacidad de manipular al hombre. Desde que decíamos que el hombre, vamos a usar la pizarra, tenemos acá. Hombre, vamos a hacerle un corazón. Tiene 2 pasiones, le llama Santo Tomás de Aquino. Una era el amor y el otro era el odio. Si vos tenés la inteligencia suficiente para combinar estas 2 pasiones humanas, tenés la capacidad de manipular al hombre. Si vos diseñás una estrategia de manejar inteligentemente esto, podés manejar al hombre. Y decíamos que ¿quién trabaja de esa manera para manipularnos? El diablo. Acuérdense siempre de la primera tentación del hombre, en la cual el diablo le hace creer a la mujer que ese amor a sí misma, la injusticia de comer del fruto prohibido, le hace despertar la bronca de esa injusticia y a partir de esa realidad la lleva a caer en el pecado. Hablamos del marxismo. Se lo voy a escribir porque hay algunos que no lo saben. Acá me voy a subir acá. Este es el nombre del autor, Marx. Carlos Marx. Carlos. La teoría que él elabora en su obra El Capital se llama marxismo. Viene del apellido de él. La obra se llama El Capital, ahí habla de la doctrina que después se va a llamar doctrina comunista. Y ahí vemos cómo se puede manipular el corazón del hombre. Pero ¿qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de qué es la ideología de género.
La ideología de género, si bien va a utilizar las herramientas del marxismo, y por eso le llamamos neomarxismo, ¿ah? va a hacer la ideología de género un conjunto de ideología. ¿De qué palabra puede venir? De ideas. La ideología de género va a ser un conjunto de ideas. Ideas. ¿Se corresponden o no con la ciencia esas ideas? A ver, ¿qué dijimos? Por ejemplo, si yo te digo que vos te podés autopercibir como mujer siendo anatómicamente un varón, ¿eso corresponde con la ciencia o no? ¿Coincide con lo que dice la ciencia? No. No. Entonces esas ideas van a ser anticientíficas. Anticientíficas. Después siga algo usted porque no llego. El atril medio incómodo. Ideas anticientíficas que van a desarraigar, van a quitar de la sexualidad humana su orientación biológica y le van a someter a la cultura. ¿Ah? Entonces son ideas anticientíficas que van a hacer que la sexualidad rompa con la biología. Eso va a decir la ideología de género. De ahora en más, la sexualidad no tiene absolutamente nada que ver con la ciencia. Y la va a llevar a la cultura. ¿Por qué va a decir? Porque en realidad la cultura es la que define la sexualidad. ¿Se acuerdan de la diferencia entre lo que decía la filosofía de la Iglesia, que es la escolástica, y el existencialismo? ¿Qué decía el existencialismo? ¿Y qué decía la escolástica? La escolástica decía que el hombre es definido por su esencia. Tenemos al hombre, acá vamos a dibujar un hombre, tenemos su esencia y su existencia. ¿Qué es su esencia? Que tiene dos pies, dos manos, una cabeza, un cuerpo, un alma. Y eso lo va a diferenciar de qué cosa. Por ejemplo, de un elefante. Su esencia va a definir que sea hombre y no sea otra cosa. ¿A qué responde el concepto de esencia? A lo que hace que una persona sea lo que es y no otra cosa. Por ejemplo, esto es un borrador. ¿Cuál es la esencia? Que sea cuadradito, que tenga una felpa acá, que tenga los elementos suficientes para que me sirva a mí para borrar. ¿Esto podría ser un auto? No, porque su esencia habla de que es un borrador. La esencia de este elemento hace que yo no pueda dejar de afirmar que es un borrador y no otra cosa. Eso es lo que es la esencia. Ahora, ¿para qué existe este borrador? Para que yo lo utilice para borrar. ¿Ah? Ahora, para que el hecho de que sea para borrar no lo define como borrador. Porque yo bien puedo agarrar este cuaderno y borrar. Pero la esencia me dice que sigue siendo un cuaderno. Entonces la existencia, para lo que yo lo uso, no va a definir su esencia, porque no funciona así la naturaleza. Pero el existencialismo va a venir y va a decir, no, yo voy a sostener otra cosa, porque el hombre siempre está inventando cosas. Le encanta al hombre inventar cosas que se aparten de Dios, producto de su tendencia a alejarse de Dios. Eso es lo que se llama la concupiscencia, nuestra tendencia a alejarnos de las cosas de Dios, que yo le decía, reconozcamos esa realidad, si no la conversión nunca va a ser realidad. Uno empieza la conversión cuando se reconoce ¿qué cosa? Pecador. ¿Ah? Entonces reconoce lo que uno es, a partir de ahí Dios trabaja, ¿no? Pero ¿qué va a decir el existencialismo? Por eso le llamamos existencialismo, porque va a hacer foco acá. Va a decir la existencia es lo que va a definir a la esencia. Entonces lo que yo soy va a definir, lo que yo hago va a definir lo que yo soy. Entonces si yo me comporto como mujer, tengo que ser mujer. Pero encuentras un problema. Lo encuentra acá. Y cuando lo encuentra acá, ¿qué tengo que hacer? Negarlo, no me queda otra. E incurrir en ideas anticientíficas. Tengo que inventar argumentos. Tengo que crear mentiras. Tengo que inventarme un cuento en lo cual a mí me cierre que la biología no es real.
que la biología es algo manipulado por algo que ellos le llaman el heteropatriarcado. ¿Y qué van a hacer? La van a tildar con insultos, con agravios, con gritos, porque cuando vos no te podés hacer entender desde el diálogo, te tenés que imponer por la fuerza. Por eso la mejor manera de intercambiar ideas y posiciones es a través del diálogo. Ahora, si yo te grito a vos te queda ganas de seguir hablando? O así está nublado. No, es que hay un sol terrible para despertar. No, pero que escúchame, yo soy cura y no me digas nada. Se acabó la conversación. Yo hice uso de la violencia para imponer un argumento que no es real y vos te quedas callado. La violencia es necesaria para imponer ideas que van en contra de la naturaleza. Por eso no es casualidad que las chiquitas pañuelo verde anden por todos lados desparramando violencia. Por eso no es casualidad que el mecanismo de manipulación de la ideología de género haya tomado de las ideas de izquierda, si bien no es en sí misma una idea de izquierda, sino tomó las herramientas de la idea de izquierda, la violencia de la imposición, y trata de manipular del mismo modo el amor y el odio de las personas, a través de una injusticia real, que ayer decíamos que era la discriminación hacia las minorías con distinta orientación sexual, hacia la flagelación de las mujeres, la desvalorización del género femenino, digamos, utilizan herramientas para, desde esa injusticia, manipular el amor y el odio de las personas. Eso más o menos fue lo que hablamos ayer. Pero ya tenemos la definición de ideología de género. Es un conjunto de ideas anticientíficas que va a separar la sexualidad de la biología y la va a unir a la cultura. Como diciendo, bueno, dentro de la cultura cada uno define lo que quiere ser. Yo quiero estudiar italiano, o quiero estudiar inglés, o quiero, qué sé yo, saber de medicina. Y yo mi formación voy a someterla toda la sexualidad, mi sexualidad voy a someterla a mi formación. Entonces yo voy a definir lo que yo quiero ser. Existencialismo puro. Existencialismo puro. Por eso, desde ese punto tenemos que analizar la ideología, porque como no se puede aceptar desde el diálogo, la ideología de género va a implementar la violencia. Y la violencia no siempre es el palo y la piedra. Esa es la menos peligrosa. La violencia menos peligrosa es que vengan con un palo y una piedra. ¿Por qué? Porque naturalmente te vas a defender. Hay una reacción natural contra la violencia. Si a mí vos venís y me amagas, yo me voy a atajar. Hay un reflejo natural a evitar el daño. Esa es la violencia más torpe, la menos pensada, la menos inteligente, y por lo general encuentra la oposición de la humanidad. La humanidad no quiere violencia, o al menos en su gran mayoría no queremos violencia. Entonces, ¿qué pasa? Avanzan de otro modo, y ya han logrado avanzar a través de dos caminos que nosotros hemos visto demasiado pasivamente avanzar. Al menos de dos caminos, pero en realidad son tres. Vamos a poner los tres porque ya empezó a avanzar por el tercer camino. A ver, hagan memoria. ¿Por dónde ustedes ven que ha avanzado la violencia de género? ¿Dónde ha tenido logros? En la escuela. Por ejemplo, ¿dónde más? A ver. En las leyes. Muy bien. Vamos, como son varios los campos donde ha avanzado, la vamos a sintetizar en tres. 1. Leyes. 2. La educación. También está la educación. Vamos a poner la educación. Ha avanzado en los medios de comunicación. Medios de comunicación. Ahí tenemos los avances y ha avanzado en algo que en realidad forma parte de la educación, que es el lenguaje. Esos tres caminos es donde la ideología de género va avanzando despacito, como la canción, despacito. La canción de la década, dice. ¿Escucharon la letra? ¿Ustedes prestaron atención a la letra? Alguien ayer me dijo que cuando yo hablé de Pablo Londra, pobre, no tengo nada contra el chico, digamos. Pero alguien dijo, sí, es lindo. ¿Escucharon las letras que canta? Cuando ustedes la cantan
Esos mismos labios que decían, Señor te amo, amén, cuando comulgan, esos mismos labios cantan esas letras. ¿Ah? Entonces, lo que es de Dios es de Dios. Entonces traten por ahí de pensar en lo que consumen. Porque acuérdense siempre de esto, lo que yo consumo es lo que yo soy. Lo que yo consumo es lo que yo soy. A ver, si está bien, si yo como un choripán no me voy a convertir en vaca. Pero me refiero, digamos, lo que culturalmente uno consume, recibe, inevitablemente va también adaptándolo a la vida. Pero bueno, leyes, lenguaje y medios de comunicación. Esos son los 3 caminos por los cuales ha avanzado y donde ha producido a través de estos tres un avance que ha logrado establecer algunos cambios de concepto, algunos cambios de ideas, que la gran mayoría de nosotros, de los católicos, está empezando a aceptar así muy sutilmente. Muy sutilmente. Por ejemplo, ha implementado un cambio conceptual en la palabra sexo. El cura dijo sexo. ¿El sexo fue una parte de la creación de Dios o no? O sea que dice el Génesis que Dios vio todo lo creado y dijo, es bueno. O sea que el sexo es bueno. ¿Para qué finalidad lo creó Dios? Para la procreación del género humano y que a través de la unión íntima de un varón y de una mujer, su amor humano se perfeccionara y llegara a ser fértil a la imagen que Cristo es con la iglesia, que también engendra a los hijos de Dios. ¿Ah? Digamos, el sexo no es algo malo. El sexo siempre lo hemos entendido como algo que está definido. ¿Por qué? Por la biología. Es algo que está definido y es determinante. ¿Por qué está definido? Por mi anatomía. Digamos, yo no puedo cambiar mi anatomía. Puedo ir a un cirujano que la modifique, que la, vamos a decir que externamente, que a nivel externo, la disfrace. Digamos, que le dé la apariencia de otra anatomía. Pero internamente no va a poder cambiar nada. Lo máximo que va a poder hacer es arrasar con mi anatomía, es destruir mi anatomía, pero no va a poder darle otra anatomía distinta. Por ejemplo, ustedes conocen a alguien, por ejemplo, a un varón, que haya sido travesti, que le hayan extirpado los órganos reproductivos masculinos y le hayan injertado un útero. No, no se puede. La biología en el sexo define y determina. No hay discusión, no se puede negociar eso. Pero va a venir la ideología de género y me va a decir, como tengo que cambiar la manera en que se entiendan las cosas, tengo que educar distinto, entonces ¿qué voy a implementar? Que el sexo a partir de estas nuevas ideologías hay que modernizarse. El sexo es fluido, es decir, esto no, la ideología de género, el sexo es fluido. ¿Y qué es fluido? ¿Qué es algo que fluye? Algo que corre, algo que va cambiando. Porque, por ejemplo, uno ve el río, el agua avanza, ¿es la misma agua la que está cuando uno está viendo de acá media hora? No. Es otra agua. Por más que sea el mismo elemento, la parte de ese elemento va cambiando. La fluidez, obviamente que va a tener que romper con la definición y la determinación. Por eso es que se separa de la biología, por eso dice la definición, va a sacar de la determinación de la biología y le voy a poner en lo que yo voy fluyendo. Y el problema es que el ser humano es muy inestable. El problema es que los que tienen tendencia a la homosexualidad o al cambio de sexo, hoy tienen una idea de que son tal cosa y mañana tienen otra. Entonces ellos van a decir, bueno, si hoy te sentís mujer, de ahí va a venir la idea de la autopercepción. La autopercepción va a decir, bueno, como yo soy fluido, soy un ser fluido, un ser cambiante, yo hoy me autopercibo como mujer. Entonces voy, qué bueno que viene el mate, voy al registro civil. Fíjense ustedes que la ley no exige cambio anatómico. Porque como es viva,
esta ideología y sabe que contra la naturaleza no puede ir más que en las palabras, yo puedo ir al registro civil y decirle al funcionario del registro civil, ¿saben qué? Yo hoy me desperté y me autopercibí como mujer. Y tomo mate, así quedó. De ahora no me llamen más Alexis, soy Alexia. Tiene que cambiar solamente la A. ¿Por qué? Porque soy un ser fluido. ¿Qué de malo hay en eso? Ahí va la pregunta, digamos. Esa es la pregunta que uno puede decidir ser cómplice o ser objetivo. Porque la fluidez va a depender de mi subjetividad. Y yo hoy tengo ganas, por ejemplo, de tomarme un mate. Mañana tal vez no. Y pasado tenga ganas de volver a ser hombre. Y como soy fluido voy y me vuelvo a cambiar el documento. Y de pronto mañana tengo ganas de ser perro. Y voy y le digo, póngame el documento que soy perro. Guau, guau. ¿Ah? El gran peligro de la fluidez que somete, sí. Pregunta allá. ¿Dónde está el otro micrófono? Ahí. ¿A dónde está? ¿A dónde? Acá. Hago eso en mi casa constantemente. Esa es la virtud que tienen las mujeres. No estaba acá. Ella dijo, está ahí, apareció. Eso es cierto. Eso está el pantalón. Ahí está, y no estaba, y aparece el pantalón. ¿Quién va a preguntar ahí? Coach. Ahí está. Padre. No, Coach. no es una pregunta, quería agregar lo que decía. Sí, a ver qué. De que hoy en día también se enseña de que no tan solo de que uno se autopercibe como mujer o como hombre o lo que quisiera ser, sino que también vos podés no definirte. O sea, vos Sí. podés pasar mucho tiempo sin saber qué sos, supuestamente, ¿no? O sea, y cuando vos le preguntáis, bueno, ¿y cómo te autodefinís? No, todavía estoy... Bueno, con respecto a eso me sirve mucho tu acotación porque en Estados Unidos una persona litigó contra sus compañeros de trabajo porque era ella. ¿Cómo se escribe ella en inglés? She. En el documento figura su nombre femenino, pero fue al registro civil y pidió que le pusieran este. Eso. Obviamente que los compañeros de trabajo, como pasa muchas veces en los ámbitos de trabajo, ¿qué te pasa? Seguí diciendo, qué sé yo, Carla. Sos Carla. Le inició una demanda y le ganó. Porque ella se autopercibió como indefinida. ¿Cuál es el riesgo? Que ya el sistema de leyes está recibiendo esto. Por ejemplo, la autodeterminación. Un gran ejemplo, el término gran está mal aplicado, es un ejemplo, el de Florencia de la B. Un día al periodista de la cadena Clarín se le ocurrió, de la cadena de medio de comunicación de Clarín, se le ocurrió decir a Jorge Lanata que por más que le dijera Florencia de la B, para él seguía siendo Juan Carlos, digamos, que seguía siendo un varón. Que te cambie el documento textual, dijo él, que te cambie el documento no deja de ser que seas varón. Le hizo juicio. ¿Quién ganó? Florencia de la B. Entonces, digamos, esto ya va recibiéndose acá. Porque este cambio, nosotros no dijimos nada. Cuando se hizo la ley de la autopercepción, de la identidad, de la libertad de la autopercepción, nosotros no dijimos nada. Salimos a manifestar contra el aborto. Pero el cambio en la legislación con respecto a la autodeterminación no dijimos nada. Se metieron silenciosamente por ahí con la idea de que cada uno puede ser lo que quiera. Pero el problema es que la ideología de género, al no ser una cuestión de diálogo, al no tener argumentos y a imponerse, a vos también se te impone y no tenés opción de elegir. No tenés opción de elegir. Por ejemplo, en el colegio donde yo enseñaba había un preceptor que era travesti. Ese preceptor entraba a hacer sus necesidades al baño de las mujeres. Y ya ha habido numerosos casos de abusos sexuales de travestis hacia mujeres. Pero ¿cómo haces? Si entran en el baño de mujeres y se autoperciben como mujer, ¿cómo haces? No podés ponerle freno. Ya cuando vos traspasas un límite, ya el otro, ya es más fácil de franquear, ya es más fácil de pasar.
Entonces, digamos, bueno, ese es el problema del cambio de concepto a la fluidez. El problema es que la fluidez está relacionada con mi egoísmo. Y ahí pierdo agua siempre. Ahí pierdo agua siempre. Otro concepto que también ha cambiado, el género. Porque no es lo mismo género que sexo. Es más, algún sector de la ideología de género va a decir que en realidad no se debe hablar más de sexo, porque el sexo está muy atado a la biología. En realidad se debe hablar de género, cuando nosotros en realidad género lo único que lo usamos era para lengua en la escuela. Vos analizabas, por ejemplo, te daba la maestra, hay dos maestras, ahí está Marcela y Fabiana. Vos te decía, bueno, analice la oración. A mí me gustaba hacer eso porque eran algunas cosas que me salían bien. Y decía, la columna es blanca, la, artículo, género femenino, número singular. Ah, muy bien, negrito. Columna también, sustantivo común, también me acuerdo. Género femenino, número singular. Muy bien, muy bien. Eso era el género. Eso era el género. Era un recurso gramatical. Era de la gramática. Pero acá ellos, como tienen que imponer, y para imponer hay que inventar, le van a dar al género otra significación. Y van a decir, en realidad, el género es la construcción que uno puede hacer. Uno puede construir el género, pero como el género, acá vamos a ponerle así, un concepto existencialista. ¿Por qué? Porque ya dijimos lo que era existencialista, ¿cierto? ¿Entendieron eso? Digamos, yo defino desde lo que yo soy o lo que yo quiero ser, lo que yo hago, lo que yo soy, lo que quiero hacer, define lo que yo soy. Este concepto existencialista me va a definir el género, pero ¿cuál es el problema? Como ya tengo definido esto por la biología, tengo que sacarlo del medio, de última el concepto de fluido, no quiero discutirlo, me voy a ir al género y voy a hacer lo que se llama, como ya he construido, tengo que hacer una deconstrucción. Me invento una palabra. Deconstrucción. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que deconstruir? Porque ya está construido el concepto. Tengo que deconstruirlo. Tengo que romper con lo que me dicen las ciencias y construir algo nuevo, aunque no tenga razón de ser, aunque no tenga lógica, tengo que deconstruirlo. El tema es que a los jóvenes esto les encanta. Cuando los jóvenes le hablan de algo nuevo, les gusta. ¿Por qué? Porque es nuevo. Pero es feo, pero es nuevo. ¿Por qué te pusiste zapatilla flúor? Porque es nueva. Es lo nuevo. Y te sacan algo nuevo y toda la publicidad, no, para colmo ahora los teléfonos, viste cómo te llega la publicidad, ¿no? Porque es nuevo. ¿Por qué no te gusta, por ejemplo, Carlos Gardel? Porque es viejo. A ver, ¿por qué no te gusta, qué sé yo, ponerle Pavarotti, por ejemplo, o algún cantante? Yo no sé, ni escucho música. ¿No? ¿Por qué no te gusta, qué sé yo, que Queen? Bueno, el de Queen es medio... Wilkins. ¿Por qué no te gusta Wilkins? Se quedó Jessica acá en la sopa de caracol viejísimo, del año 85. Bueno, pero ¿por qué es viejo? Lo nuevo en los jóvenes genera una atracción. Entonces, digamos, quieren algo nuevo. Los chicos siempre quieren algo nuevo. Padre, inventemos una canción nueva. Padre, antes no se bailaba en la iglesia, ahora bailemos. Padre, antes no se comulgaba arrastrándose, nos arrastremos cuerpo a tierra y vamos a comulgar. Padre, ya no se ponga el caso, y eso es viejo. Venga de short a celebrar la misa. Queremos lo nuevo, queremos lo nuevo, queremos lo nuevo. La novedad genera en la juventud una atracción que esto encuentra un terreno fértil. Y cuando el joven le dice, ¿sabes qué es lo que sos? Rompelo, empezá de nuevo. Al joven eso le encanta. Entonces mañana te aparece de teñido en blanco, teñido en amarillo. De pantalón cortito te parece con pantalón largo, de pantalón sano te parece con pantalón roto. ¿Por qué? Porque lo nuevo genera una atracción. Y la deconstrucción ha encontrado mucha aceptación entre los jóvenes. Entonces, ¿qué pasa? Esta deconstrucción del género hace que la concepción existencialista lleve a otros a justificar la ideología de género. Y a mí no me parece mal. A mí no me parece mal. Pero cuando yo tengo argumentos de decirle, a ver, no, espérese ahí. El género es una herramienta de la gramática. A mí no me venga y me hable que el sexo es fluido, porque el sexo está determinado por la biología. No, es que la biología es heteropatriarcal. Bueno, ya eso carece de argumento. ¿Por qué es heteropatriarcal? A ver, mi anatomía no la definió ningún machista.
Mi anatomía masculina no la definió ninguna feminista, ni machista, ni comunista, ni capitalista, ni nadie. Mi anatomía es mi anatomía. Mi sexo es definido y determinante. Me define y me determina como lo que soy. Porque mi esencia, ya borré, mi esencia va a definir mi existencia. Entonces, como yo soy varón, tengo que vivir como varón. ¿Quién va a lavar el auto? El varón. ¿Quién va a lavar los platos? El varón. Bueno, pero va a haber cosas que existencialmente, definidas por tu esencia, vas a tener más tendencia o no. Vas a alzar a tu bebé y le vas a cantar una dulce canción de cuna, y el varón cuando lo alce le va a cantar, qué sé yo, ponele alguna canción que le guste a él, que generalmente uno va a hacer una canción de cuna. Carpas de Salta. Y la gente mira y dice, pero trae la mamá. Digamos, y el bebé llora por la mamá. ¿Por qué? Porque la mamá tiene su esencia para él. Porque la mamá tiene su esencia para por ejemplo, ¿no? Para la delicadeza de un altar. Yo hay veces que tenemos que luchar a veces contra los curas, porque a veces entienden que la función del hombre en la iglesia tiene que dejar al hombre solamente en el altar todo el tiempo, y no es así. El hombre en el altar tiene que estar todo el tiempo de la misa, pero hay mucho tiempo en que no está la misa, y la delicadeza con que queda el mantel se la puede dar a una mujer con su finura, con su estilo propio, con su forma de ver las cosas de una manera en que visualmente quede armonioso. Cómo se acomodan las flores, a la limpieza, el varón va, está bien, así, total, va igual. La mujer no. Se cayó un pétalo del florero, la mujer dice, padre, se cayó un pétalo, álcelo. Pero si es lo mismo, no es lo mismo, la mujer va a ir, lo va a sacar. Porque somos distintos, porque somos diferentes. No es que seamos ni mejores ni peores, somos diferentes, y ya va a venir otro de los conceptos que también se ha cambiado y que atenta contra esa realidad. ¿Quedó claro el género y el sexo? Porque voy a tener que borrar. ¿Copiaron? En la escuela. Bueno, es para yo le hago para que, porque escribiendo y viendo se incorpora más que solamente escuchando. ¿Qué vamos a ver que cambió también y que encontró recepción ahí? El matrimonio. Dijeron todo. ¿Quién se quiere casar? Una sola. 2, 3. Che, qué flojo que estamos con la catequesis y el matrimonio. 4. No, gracias. Miren, ustedes no en broma, pero en serio, cómo el concepto de matrimonio está tan devaluado. ¿Qué le dio Dios al hombre a través del matrimonio? Complementariedad. Fertilidad y estabilidad. Esto es lo que nosotros, e incluso los pensamientos que no son cristianos, aceptan esto tradicionalmente. Porque si bien no somos ni mejores ni peores, nos complementamos. Vos haces la comida, yo la como. Yo trabajamos, bueno, a ver, vamos a ir de a poco porque esto es algo que va a plantear polémica, que muchos van a pensar distinto y les pido que se expresen. El varón, tradicionalmente, durante muchos años, fue el que proveía de los recursos económicos a la familia. Y la mujer, tradicionalmente, era quien se encargaba de la educación de los hijos, del cuidado del hogar. ¿Cómo? Claro, ¿quién gobernaba el hogar? Y también lo gobernaba el marido, porque el marido volvía a trabajar. ¿O no? Marcela dice, no sé, lo estoy pensando. Fabiana piensa y dice, sí, así, en casa es así. A ver, 2 campos de actuación distintos. 2 lugares en el que cada uno explotaba su esencia y le daba el mejor perfil a la familia.
¿Por qué? Porque se resignaba el avance económico a la dignidad de la familia. Fue pasando el tiempo, esto viene, ya vamos en la última parte, esta es la segunda parte, en la última parte vamos a ver que la ideología de género es producto de un movimiento cultural y muy bien pensado para destruir la familia. Pero la mujer de pronto creyó que tuvo la necesidad de salir a trabajar. ¿Por qué? Y porque ya no era bueno tener un auto de 20 o 30 años de viejo. Porque ya no era bueno no tener cable en la casa, no tener internet, no tener un teléfono cada uno. De pronto vio que no era bueno tener solamente un par de pantalones, sino que había que tener el placar lleno, la heladera llena, las vacaciones todos los años, el colegio privado, y nos fueron metiendo necesidades, y nos fueron inventando necesidades, nos fueron inventando y reinventando las ganas, y nos dejaron sin esto. Entonces la mujer saliendo a trabajar, que hay casos en que no queda otra, hemos resignado en la familia la complementariedad. ¿Por qué? Porque el varón y la mujer en la manera de educar los hijos tenemos dos maneras totalmente distintas. La mujer es la que contiene, la que cuida, la que anida, incluso en su propia anatomía está preparada para dar vida y proteger esa vida hasta que tiene una manera de subsistir independientemente, pero aún así el niño sigue dependiendo de la mamá. Y esa dependencia hace que la mujer tenga sobre el niño un amor de continuidad. Un amor que no va a permitir que ese vínculo, por más que el cordón umbilical se rompa, naturalmente que excepciones las hay porque hay algunas deformaciones de esa realidad, siempre sigue siendo el nene, el bebé. Siempre es mi hijo, mi niño. Y lo ve viejito, ya pelado, gordo, chueco. Y sigue siendo el bebé, sigue siendo el niñito, su propio niñito, porque hay un amor de continuidad. El varón tiene un amor que es diferencial, que es a distancia. La otra vez escuché un ejemplo que me quedó bien plasmado, ¿no? Él hace un dibujo, por ejemplo, los niñitos hicieron un dibujo, recién para entregárselo a Jesús. ¿Y qué hizo Fátima, que estaba a cargo de la coordinación de los chicos? ¡Ay, chicos, qué lindo! Yo cuando lo vi que lo traían, ¿no están los chicos? Están allá. Ahí en la pileta. Y dije, che, no están tan lindos. Pero ¿por qué? A ver, ¿por qué el hombre tiene una visión distinta? No es ni más cruel, ni más fría, es una visión más objetiva. A ver, por ejemplo, ustedes van a bailar en la escuela, hacen la dancita. ¿Qué era que no salió tan bien, que te trastabillaste y vos llegaste, ahí frustrado, donde está mamá, y mamá te dice, ay, mijo, qué lindo que estuviste? Y diste asco. ¿O no? ¿Ah? ¿Y el papá qué te va a decir? Che, fíjate la próxima vez. Hasta el gol. No me hago venir nuevo. ¿Ah? El papá tiene esa tendencia. Mamá, trajiste en la libreta todos 6. Mamá te dijo, ay, bueno, hijo, has hecho todo tu esfuerzo, te felicito. Papá, ¿qué hace? Papá te dice, no, macho, digamos, te estoy pagando la escuela, ponete las pilas. Ponete las pilas. A veces se da el cambio, ¿no? A veces se da al revés, porque se ha deformado la cosa. Esa complementariedad de dos amores distintos que pone equilibrio en el hogar, porque a veces se falta contención, a veces se falta objetividad, porque de pronto te parece la hija, ay papá, yo quiero estudiar, termina el secundario, bárbaro, hija, muy bien, papá está preparándose para pagarte tu educación, para que no se deje de ir a la iglesia, un papá cristiano, pero ¿qué vas a estudiar, hija? No, quiero estudiar, papá, arte para cohetes espaciales. Y la mamá te dice, ay, mija, qué lindo. Sí, le paguemos el curso de arte para cohetes espaciales. Sí, mi amor, ya te veo ahí en la luna, que vos siempre estás en la luna, pintando ahí dibujitos en el transbordador Challenger. Ah, sí, mamá hace eso. Pero papá, ¿qué dice? Nena, baja la tierra. ¿Cuántos tenés? 19, 20, bueno, mira, 25, te mantenés sola. Papá es el que te va a bajar a la realidad, mamá es la que te va a contener.
la que te va a apañar, como quien dice, pero papá es el que te va a decir, no, no, la cosa no es así. Va a ser más, ojo que por ahí hay cosas que se exceden, ¿no? Pero en el justo equilibrio, el amor de hombre y mujer en la familia produce esa complementariedad que a mí me hace no dejar de tener ilusiones, pero a la vez me hace un ser concreto y con una realidad concreta y con los pies en la tierra, que yo sepa que algún día tengo que ser independiente. Pero como las cosas se han deformado, ya encontramos gente con 30, 40 años todavía que lo mantienen los padres. Porque dejó de haber esta complementariedad. La mujer salió a trabajar, ya no hay contención. No dejó de ser mujer. No dejó de tratar de apañar, pero al no estar, el niño que crece necesita contención. ¿Y dónde la va a buscar? En la pantalla, en internet, en los amigos, en el vecino, en la escuela. Y no va a encontrar complementariedad, va a encontrar esto. Entonces se va produciendo esa deformación. Y esta complementariedad también se va a luchar contra la fertilidad. Entonces ahí va a salir las leyes de aborto. Entonces ya los matrimonios no buscan la procreación. ¿Buscan qué cosa? El éxito. Y te venden que el éxito es tener. Te venden que el éxito es tener y cada vez cosas más nuevas y cosas más sofisticadas. Y lo mejor que vos puedas tener y tener y tener. Terminar de pagar un auto. Yo en mi vida pagué una sola vez un auto 0 kilómetros. Iba por la cuota anteúltima y ya me cansaron con mensajes de todos los... Yo no sé de dónde sacaron la información. Que ya tenemos el auto para usted. Usted que siempre ha sido cumplidor, mentira, pagaba el 15, el 20, el 30, cuando podía. Usted que siempre ha sido cumplidor, ya tenemos el auto para usted, diseñado para usted, para su esposa, para su hijo, hay lugar para todo, para el perro, para la monaguilla, todo hay lugar. Sí, wow. Wow. Y vos vas, ¿no? Y te van por la calle, que esto es para vos, y que esto es para vos, y te van sacando esta parte de tu esencia, que es la fertilidad. Los métodos anticonceptivos son consecuencia de la lucha contra esto. Porque ya nosotros hemos elegido tener los hijos que queramos, cuando nosotros queramos, como nosotros queramos. Y aquellos que tienen el recurso necesario, incluso es como que agarran un cincel desde la biología y lo pueden diseñar. Hablamos con los adultos, jóvenes adultos recién ahí, lo pueden elegir rubio, ojos claros, de 1,90, de 1,80, flaquito, atlético. Yo digo, ¿qué hubiera sido de nosotros si eso hubiera sido en nuestra época? Yo hubiera sido uno de los tantos óvulos descartados. ¿Quién va a querer esto? Digamos, hay un estándar de belleza, hay un estándar de lo que yo quiero, que obviamente si yo puedo elegir una Ferrari, no voy a elegir un Renault 12. Es obvio. Entonces, cuando me hablan de que la fertilidad contradice mi expectativa de éxito, bueno, tachemos también la fertilidad. Y también tachemos la estabilidad, porque si en realidad no me complementa, no lo necesito para criar a nadie, porque no es fértil nuestro amor, ¿para qué necesito que sea estable? Se me va poniendo vieja la compañera y me busco una nueva. ¿O no? Y ella dice lo mismo, de edad por años se está cayendo el pelo, me busco un melenudo. ¿Ah? Cuando no está en claro este sentido del matrimonio, empieza el divorcio. Y ahí entramos los abogados, por eso cambiamos el auto todos los años. No hay estabilidad. La estabilidad tiene que ser destruida por la ideología de género. Ahí también va a atacar el concepto de fluidez. Entonces hoy ya no te amo. Hoy ya no me siento con vos, ya no me das lo que yo necesito, entonces chavo estabilidad y vamos a hacer en realidad que el matrimonio sea otra cosa, que no responda a esto, porque en esto, para esto, ¿qué necesitas tener? Amor. Para que funcione esa combinación preciosa que Dios nos dio, tiene que funcionar el amor. Tiene que haber amor. Para que vos te complementes con el otro, para que vos seas fértil con el otro, para que quieras ser realmente con el otro para toda tu vida. En realidad, si esto lo sacamos, vamos a poner esto. Qué lindo que suena esto. Deseo. Y le vamos a agregar placer. Cambio el amor por el deseo y el placer. Y eso te gusta. ¿Quién no le gusta tener placer? ¿A quién no le gusta tener lo que desea? A ver,
¿Quién no querría tener la lámpara de la y no flota ser el genio? 3 deseos. ¿Qué pedís? 3 más. Que se acabe esta charla, dice. Me quiero ir a comer. Que esté rica la comida. Han desestabilizado esto, ha sacado esto, la ideología de género ha intentado instaurar esto. Y el problema es que, como decíamos, que la manipulación juega con nuestro amor y nuestro odio. Nosotros tenemos amor al deseo. A ver, la sexualidad, por ejemplo, depende mucho de esto. Depende mucho del deseo y del placer. Y cuando yo te digo que en realidad vas a poder estar con quien quieras, cuantas veces vos quieras, que no importan los límites de la biología, de la anatomía, lo único que importa es el placer y el deseo, hago que este matrimonio que antes era entre un hombre y una mujer, lo rompo y yo digo, bueno, si me produce placer o deseo un varón, ¿qué de malo del matrimonio igualitario? ¿A dónde está lo malo? Si se aman, ¿cuál es el problema? Si es un problema de ellos. Mientras no me hagan mal a mí. Claro, mientras no me hagan mal a mí, como dice Gisela, ¿cuál es el problema? Si ellos se desean, si ellos se aman, porque en realidad el amor no es sacado así como quien dice, abiertamente lo dicen, no lo dicen. Pero vos ves que uno de los elementos naturales de las uniones homosexuales es la inestabilidad, la esterilidad y la incomplementariedad. ¿Por qué? Porque no son estables. Las estadísticas dicen que no duran más de 2 años. En el máximo de los casos, las uniones homosexuales no duran más de 2 años. Porque al no haber complemento, al no haber fertilidad, no se produce el amor que le da esos 3 sentidos al verdadero amor. No hay amor, que hay deseo y placer. Cuando ese deseo y placer se agotan, se acaba la pareja. Se acaba la pareja. Entonces ese cambio de concepto detrás de este matrimonio, entre comillas, de este matrimonio igualitario, lo que va a hacer terminar con esto y en realidad destruir el matrimonio. Porque el matrimonio no sirve. Como no puedo extirparlo de la sociedad, lo deformo. Lo deformo de tal manera que el hombre le agarre repulsión al matrimonio. Y por eso recién cuando pregunté quién se quiere casar, fueron 4 los que levantaron la mano. Porque, ¿usted también? Sí. Ah, sí, ahora levanta la mano toda. Señor, que caiga fuego sobre él. ¿Se dan cuenta que el cambio conceptual genera consecuencias? ¿Ah? ¡Ay, la ley de matrimonio igualitario! ¡Qué lindo! Sí se quieren. Ahí van Juan y Pedro de la mano. ¡Qué lindo! Bueno, chicas, tomen nota. La dijo así, las miró a todos y le dijo, chicas, 20, 30 años vuelvan. Qué bien, la tienen. El tema es que de acá, ¿cuántos años tenés ahora? 13. 30 años son 43. ¿Qué hacemos con esto? Miren qué buen ejemplo. ¿Quién lo va a querer? ¿Por qué quién lo va a querer? Porque no va a haber esto. Tengan un bebé a los 44 años como yo. Callen al chico. El chico se hizo popó. Lo siento, pero no. Claro. ¿Qué hace? ¿Sabes qué termina siendo el abuelo? Te agarran viejo y cansado. Viejo y cansado. Papá, quiere el auto, llévatelo. No tengo licencia, no importa, llévatelo. No moleste. Y va, bueno, eso se produce la deformación porque siempre hay ciclos para esto. Y no toda la vida uno puede tener esto. Esto sí, pero esto no. Y esto sí. Entonces cambia de concepto el matrimonio. Vamos a otro. Oh, este es plomo que tenía que borrar siempre. Bueno, tenía que traer el PowerPoint. Tenía un PowerPoint, pero lo que pasa es que de día no se ve. Bueno, voy a hacer machete porque me olvidé del otro. Sexo, matrimonio, familia. Familia. La familia es lo mejor, decían los... ¿Cómo era la serie? Campanelli, Benvenuti. ¿Qué nos va a dar la familia? ¿Qué enseña la familia? Que hay que comer juntos. ¿Qué enseña la familia? Que hay que ir a la iglesia. ¿Qué enseña la familia? Que a determinada edad tenés que trabajar. ¿Qué enseña la familia? Que tenés que respetar a todo el mundo. Que tenés que ayudar al que necesita. ¿Qué te enseña la familia? El respeto. Como decía recién, los valores. ¿Ah? Entonces la familia se hace, con la vida, una escuela natural.
va a decir algunas leyes de la Argentina, dicen es la célula de la sociedad de la familia, es el origen, el cimiento de toda la sociedad. Porque ahí nos enseñaron a nosotros que yo, por ejemplo, si veo a alguien morocho en la calle, no le puedo gritar, che negro. No, aparte me decía, ¿y vos? Así. Digamos, la familia que decía mamá decía, no, a ver hijo, respete. ¡Basta! ¿Ah? Chancletazo. Mi mamá tenía una chancleta que era teledirigida. Vos doblabas y te juro que la chancleta doblaba. Vos tomabas la curva así como venía en el pasillo por la pieza y la chancleta hacía... Y te daba acá la chancleta. No sé cómo hacía. Una chancleta mágica. Pero yo creo que el poder está en ellos. Ustedes saben porque hace lo mismo con la espumadera. Un día estaba escuchando un partido de Racing. Ese hincha de Racing de Córdoba. Y como no ganábamos nunca, estaba escuchando despacito, no había auriculares, no había teléfono celular. Había un aparato grandote así que estabas al lado despacito porque papá estaba durmiendo en la siesta. Y luego estaba dando los platos, hizo un gol Racing. ¿Y qué hice yo? Eso. Y se levantó, se vuelta, hizo con la espumadera. Eso. Y de ahí que me falta el pelo acá. Justo lo tiró milimétricamente dirigido. ¿Ah? ¿Pero qué hizo? Tenés que respetar cuando papá duerme la siesta. ¿Ah? Tenés que respetar, papá viene de trabajar, al primero que se le sirve es a papá. Después se pelearon, no se divorciaron, pero bueno, tenían sus cosas también. Pero bueno, esa es la deformación de la cual les hablo. ¿Ah? Pero en la escuela de la familia uno ha aprendido a ser humano. Y uno ha aprendido a amar, uno ha aprendido a valorar. ¿Ah? A no dejar el plato medio comer. ¿Qué te decía mamá? ¿Y en cuántos hogares no tendrán que comer y vos? Ingrato. Y vos decías, bueno, mamá, me como esta cosa que has hecho, que está horrible, pero me la como. ¿Ah? Bueno, te enseñaban a valorar. Entonces, no, va a decir la ideología de género, no, lo que vamos a hacer de la familia en realidad, como va a estar sujeta al deseo, porque van a sujetar todo lo que es familia y matrimonio al deseo, van a decir en realidad familia es lo que vos quieras. Lo que vos quieras. Entonces vos de pronto tenés un hombre y un hombre, una mujer y una mujer, un hombre y una cabra, es familia. En Australia se casan con cabras, que no son mujeres. Claro, por la duda. No, con cabras literalmente. Va a decir, cabra es una mujer mala. No estoy hablando, porque también hay cabritos varones que son bastante retobados. Zoofilia. Bueno, la zoofilia, que es la práctica sexual con animales, el amor quiere decir, zoofilia. ¿Qué quiere decir zoofilia? Zoofilia. ¿Qué quiere decir filia? De la palabra del latín filos. De ahí va a venir la palabra amor. Por eso filios también va a venir la palabra hijo. La filia es el amor al zoológico. Porque zoo define el reino animal. Entonces va a decir, bueno, la zoofilia es aceptar, te podés casar con un cabrito, te podés casar con la oveja Dolly, vos podés hacerlo. Y eso va a decir, ideología de género, eso también es familia. ¿Por qué? Porque quiere terminar con la escuela natural. Quiere que no tengas valores, quiere que todo te dé igual. Quiere que no valores todo lo que te ha dado tu familia, quiere que no tengas el criterio para discernir lo que está bien y lo que está mal, porque eso es lo que enseña la familia. Más allá de ser cristiano o no, la familia no te va a permitir que vos te comas todo el almuerzo y que dejes de comer al resto, que dejes sin comer al resto. Por más cristiano o no que sean. Si no sos cristiano, agárrate porque te tienen con hambre. Pero va a cambiar esa idea y va a decir, en realidad la familia es lo que quieras. La vas a someter también al deseo. Esto es lo que va a definir la familia. Entonces yo hoy deseo que sea una cosa, mañana deseo otra, y va a estar solamente sometido a mi placer y a mi deseo. Y bueno, como venimos bajando, bajamos de qué empezamos, del sexo, bajamos al género. Lo que va a definir todo eso va a ser la familia, va a definir el matrimonio. Como tengo todo eso ya contaminado, yo tengo que darle más fuerza a la imposición de mi ideología, que no tiene nada de científica, que no tiene nada de lógica. ¿Y qué me va a modificar ahora? ¿Qué necesito? Ya tengo esto, que me va a decir matrimonio igualitario y todo lo demás. Voy a decir que, bueno, familia es lo que sea, la ley va a proteger ese tipo de uniones. Entonces, ¿qué va a decir? Bueno, necesito ir hacia el lenguaje, hacia la educación.
docentes. Entonces, ¿qué hace? Bueno, vamos a dar la educación sexual. Educación sexual. ¿Para qué era la educación sexual en mi tiempo? En mi tiempo, hace muchos años. Ahí me daban educación sexual en la primaria, por ejemplo. Yo tenía educación sexual, estoy hablando del año 89, 90, yo terminé mi primario. ¿Ah? Yo tenía educación sexual, pero ¿para qué era la educación sexual? Para responderme a algo que yo quería saber. Mamá, ¿de dónde salió mi hermano? Tu hermano salió de atrás de esa lechuga, hijo. ¿Cómo que tu hermano? Yo un día le cuento algo, yo tenía una perrita, bueno, todas las perritas que teníamos en casa se llamaban Batata. Todas. ¿Cómo se ve que esa? Por eso no le puse nombre a esta, que la adoptamos porque anda dando vuelta por todos lados por esta. Entonces le poníamos Batata. Entonces se moría Batata, tenemos otro. ¿Cómo le va a poner nombre? Batata. Y yo no me encontré nuevo, decía Batata, 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 Batata. El perro venía. Y te decía cualquier nombre, el perro viene igual, te reconoce la voz, no lo que decía. Bueno, entonces ¿qué pasó? Yo había, como me decían eso, papá, ¿de dónde viene mi hermano? De allá atrás. Yo decía, bueno. Y un día mi mamá quiso hacer puré de batata. Y trajo batata. ¿Y qué hice? Le secuestré la batata y la escondí debajo de mi almohada. Así. Porque no entendía nada. No me daba cuenta. En serio, agarré la batata y fui y la escondí. No sé, mi mamá andaba como loca buscando en todos lados la batata. Y estaba escondida abajo de mi almohada. La descubrió, bueno, después me lié un reto por eso. Pero la educación sexual, ¿qué quiere explicarnos? ¿De dónde venimos? Hay un libro que decía ¿de dónde venimos? ¿Ah? ¿De dónde venimos? ¿Qué explicaba la educación sexual? ¿Cómo era generado el ser humano? ¿Y qué nos enseñaban? El órgano reproductor masculino, el órgano reproductor femenino, nos explicaban el proceso de ovulación y cómo a través de la relación íntima de un hombre y una mujer se generaba un nuevo ser. Ahí eso era todo lo que hablaba la educación sexual. Respondía a de dónde venimos, cuál es nuestro origen. ¿Qué se le agregó después? También la educación de los chicos con respecto a la transmisión de enfermedades infectocontagiosas, de transmisión sexual. A las famosas ETS, enfermedad de transmisión sexual. Ahí se agrega, pero eso ya es posterior. Pero bueno, ¿qué va a decir la ideología de género? No vamos a dejar de enseñar en realidad la educación sexual con el sentido de la procreación. Y vamos a enseñar la educación sexual en las escuelas, por eso le agregan integral. Cuando dicen integral, ahí está la trampa. Porque integral, ¿qué van a integrar a la educación sexual? Pero en realidad no integran nada, sacan lo otro. ¿Qué ponen? Van a responder a la pregunta, ¿qué es lo que me da placer? ¿Qué es lo que te da placer? ¿Qué es lo que te gusta? La educación sexual está para definir qué es lo que te gusta y enseñarte por qué las otras personas optan por toda o cual decisión, porque les gusta. Y el problema es que tratan de llevar a los chicos a experimentar si les gustan. Entonces hacen talleres, vamos, venga Pedrito, ustedes se ponen de pie, se van a abrazar, 5 minutos abrazados. Y después le van a explicar al resto de la aula qué es lo que sienten. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Les gustó o no les gustó? Alguno va a decir, no me gustó. Y otro va a decir, bueno, no me disgustó. En realidad me provocó cierto gusto, cierto placer. Bueno, ¿y qué es lo que intentan despertar? Dos cosas principales. Uno es si tenés tendencia homosexual, que podés darle vía libre, que podés darle rienda suelta. Y en el caso de que no tenga la tendencia, que aceptes que el otro pueda tenerla, digamos que lo entiendas y que lo comprendas y que lo aceptes tal y como viene. Dos finalidades. Primero, que te des cuenta si tenés o no esa tendencia. Y segundo, que aceptes que el otro tenga esa tendencia y no digas nada. Porque es algo natural. Es algo natural. Entonces, como yo voy a también manifestar esto a través del deseo, la educación sexual, ¿cuál es el problema? Que ustedes, chicos, están definiendo lo que van a hacer. Dice la ciencia que la sexualidad del ser humano se define aproximadamente, no es matemática esto, se define entre los 10 años y los 20 años. Durante esos 10 años, la persona, el ser humano, va identificándose con su anatomía, con su naturaleza,
y un día entraste al baño y te diste cuenta que eras varón. Así funciona literalmente. Porque vos vas a tener, por ejemplo, dos nenes desnuditos, por ejemplo, hace calor, lo pones en la pileta, un varón y una nena. Están los dos sin ropa y se están bañando con tanta naturalidad. A ninguno de los dos le llama la atención la desnudez del otro. No se han descubierto lo que son. No se han descubierto en su inocencia lo que son. Entonces no tienen la necesidad de andar ocultando sus partes íntimas porque no tienen ese pensamiento. La persona desarrolla ese pensamiento y se va descubriendo. Y vos ves a la nena, ¿no?, que de pronto nota que su físico va cambiando. Y de ahí la necesidad de la complementariedad de la mujer. Que no esté 20 horas trabajando. Y que se siente con ella y decirle, mirá, mamá, mirá, mi amor, lo que te está pasando es esto. Estás siendo mujer. Y eso, ¿qué función de la mujer? Imagínense a mí explicando eso. ¿Qué hago? Ay, no sé, mirá, nena, qué sé yo, mirá. Es así, listo. No hay contención. No hay complementariedad. Entonces, ¿cuál es el problema con la educación sexual? Es que en esos años, muy inteligentemente usada, le producen tal mambo a los chicos, y como lo nuevo también incentiva y seduce, que los chicos quieren ir descubriendo en realidad qué es lo que son. Y cuando yo en la vidriera te pongo un montón de cosas, corro el riesgo que vos elijas lo que vos quieras. O lo que te parezca, sin ningún tipo de argumento, porque en esa edad no tenés criterio. No tenés un criterio firme. A ver, yo por ejemplo, el otro día voy a comprarle zapatillas a uno de los chicos. Le digo, bueno, vamos a comprar. Entramos ahí en de publicidad Dexter de la Subta 20. Yo ya conozco Dexter, ya he ido otras veces. No soy de comprar muchos productos, son extremadamente caros. Y que chico, vamos para acá. ¿A dónde lo llevé? ¿Dónde estaban las Topper? Porque las Nike en 8, 9 mil pesos, 10 mil pesos. Yo, Dios mío, una zapatilla de 10 mil pesos. No, esto es lo que puedo comprar, papá, vamos, elegí de acá. Papá te llevaba y te decía, bueno, mira, a mí mi papá me llevaba y me decía, mira, de estos 3 pares elegí uno. No, pero creo que... No, esto es lo que puede papá, elegí uno de estos. Esto es lo que nosotros podemos pagar. Y bueno, y vos elegías eso y te conformabas con eso. Cuando a un joven le pones una vidriera de un sinnúmero de posibilidades, él te va a decir, bueno, quiero un rato voy a usar un rato y otro rato Por eso ven que las chicas se van a cambiar todo el tiempo la ropa. ¿Vieron eso? ¿Ah? ¿Y los varones qué hacen? Ah, no. Yo a usted la vi en la misa con otra ropa. Muy bien, en la misa hay que estar vestida bien. Pero, a ver, por ejemplo, me acuerdo el otro día, digo, qué bueno que se vistió para la misa. Ah, bueno, eso tiene otro sentido, eso tiene un sentido muy lindo, de vestirse para el Señor. Muy bien eso. Pero a ver, digamos, ¿a quién no le gustaría, por ejemplo, tener hoy unas zapatillas Nike? Los martes voy a usar una Reebok, los miércoles voy a usar zapatos, los jueves voy a usar... Eso lo veo, no me digan que no es así, porque en la escuela veo a las docentes mujeres todo el día, ay no, es que ayer me pinté las uñas azules y me las pinto verdes. Y que mañana no, ayer me recogí el pelo y me lo dejo suelto. Y ahora, a ver, y las chicas funcionan más parecido a eso, porque buscan más lo estético. Pero en la adolescencia tenemos la necesidad de constantes cambios. Tenemos la necesidad de constantes cambios, porque estamos cambiando. El cambio es parte de nuestro proceso de maduración. Entonces, en esa amplitud, es ahí donde meten la educación sexual. Entonces, a mí, no me genera tanto rechazo de ver a 2 compañeritas besándose en el recreo. No me genera tanto rechazo. ¿Por qué? Porque estoy incorporando lo que para mí va a ser normal. Estoy incorporando lo que para mí son opciones. Entonces, cuando para mí eso es opción, deja de ser algo antinatural. Deja de ser algo que sea contrario al concepto real de la educación sexual. La educación sexual es para formarnos en la procreación, no para inculcarnos deseos desviados de nuestra naturaleza. Pero cuando yo le meto el deseo y cuando yo le llevo a los chicos la capacidad de desear, ahí se producen las deformaciones. Por eso es que apuntan tanto. Ahí en el anexo que les dimos de ideología de género, ustedes van a encontrar que con respecto a la educación sexual hay una nota dirigida al director del establecimiento. Ahí en esa nota está fundamentada porque como papá, y vos también como alumno lo podés firmar, ahí, o de llevárselo a papá y decirle, papá, ¿sabes qué? No quiero que estar en esa aula donde me van a hacer, si soy nena, me van a hacer abrazar a una nena, o me van a hacer abrazar a un varón.
A ver, ¿por qué tengo a esta edad que andar abrazando a alguien? ¿Por qué tengo que erotizar mi juventud? ¿Por qué tengo que vivir mi sexualidad en la escuela? No, no, papá, a ver, yo no quiero eso. Yo quiero cuando sea el tiempo. ¿Cómo vas a hacer para mantener la virginidad para un matrimonio santo si a los 10, 11 años ya te están enseñando a tener placer? Porque ya, sí. A ver el microfonito que anda por ahí. Ahí está. Arriba. Ahí está. Yo en mi escuela tengo dos amigas que son novias Sí. y tienen un grupito todo de eso y a mí no me gusta estar con ellas, pero yo estoy con ellas solamente porque son mis amigas, si no, Y tenés que estar. claro, pero si no, no estaría con ellas. Pero fíjense que en la edad de él no hay sexualidad. O no debiera haber. Pero ¿cuál es el tema? Que ya lo toman como normal. Y lo toman como moda. Lo toman que si no, no estás en la onda. ¿Ah? Sos antigua. Y las nenas, por lo general, son más afectuosas que el varón. Las nenas son más de estar encima, el abracito, el besito, mi amiga y mi amiga. Y yo ya he tenido casos, por ejemplo, de conductas como las que describe él, ¿ah? En las que ya ha habido intimidad. Y hay algo que uno tiene que tener en cuenta, chicos. La intimidad deja rastros, siempre. La intimidad siempre deja rastros. Por algo la virginidad es defendida por la Iglesia, porque te prepara para un amor en el que esos rastros no influyan. Porque el rastro más feo, más triste es la violación. El horror que le cuesta a las mujeres, sobre todo, que han sido violadas, de poder estar después con el amor que han elegido. Porque ese rastro que dejó, esa herida que dejó, inevitablemente te lleva a la imagen de ese momento. Y tenés que abordarlo, ¿no? Desde la guía profesional, desde lo psicológico, desde el apoyo pastoral, que puede ser en el caso de que seas cristiano, un sacerdote que te ayude para salir de eso. Porque la sexualidad y la intimidad siempre deja rastros. Y la chica o el varón que ha estado en la intimidad con una persona del mismo sexo, inevitablemente quedan rastros. Inevitablemente quedan rastros. Entonces, ¿cuál es el problema? Que en esa edad, chicos, ya no solamente le enseñan, por ejemplo, el tema del placer en cuanto a otras personas, sino también le enseñan cómo, acá son toda la mayoría de adultos, ya la palabra no es palabra tabú, pero les enseñan cómo masturbarse. Le enseñan dónde están los puntos de placer de tu cuerpo. Y le dicen si te tocas acá, si te tocas allá. Eso está en el manual de educación sexual integral, yo lo he visto. Te erotizan los niños. Te hacen descubrir algo que lo descubrías en mi época a los 16, 17, 18 años, o ya de grande. Hiciéramos más pavos, pero saben que esa pavesa, o como quieran llamarla, generaba esa expectativa de desarrollar tu sexualidad en el momento adecuado. Y se generaba la educación sexual que realmente era. Bueno, y para terminar con esta parte, que ya vamos a ir diagramando, porque en esta parte ya llega el tema de la iglesia. ¿Qué va a ser la iglesia? ¿Qué fue siempre la iglesia? ¿A qué nos mandó el Señor a nosotros? ¿Qué dijo el Señor antes de ascender al cielo? ¿Qué le dijo a los apóstoles? Vayan por el mundo, anunciando el Evangelio, ¿cierto? Bautizando, sanando enfermos, todo, ¿no es cierto?, el mandato evangélico del Señor. El Señor nos mandó a predicar la verdad. El Señor nos mandó a hablar de esto. A ver, no, pero padre, en esa época no había ideología de género. La deformación de la creación existió siempre. La deformación de la creación existió siempre. El demonio siempre lo que hizo fue intentar deformar la creación. Y la ideología de género, al destruir el verdadero sentido del sexo, al destruir el verdadero sentido del género, al destruir la familia, al destruir el matrimonio, al destruir la educación real en la familia como primera escuela, al destruir la educación sexual que bien enseñada es buena, deforma la creación. Pero nosotros como somos iglesia tenemos que predicar la verdad. Nosotros estamos para predicar la verdad. Pero ¿cuál es el problema? Que la verdad contradice esto. La verdad contradice el deseo.
¿Qué dice el Señor? No desearás a la mujer de tu prójimo. ¿Ah? No matarás por más que tengas ganas. No es lo que vos quieras. No es lo que vos quieras. No robarás. Amarás al Señor tu Dios aunque no quieras. Digamos, el ser humano tiene el deseo distorsionado por el pecado. Entonces la iglesia está llamada a predicar con la verdad. ¿Cuál es el problema? Que predicar la verdad tiene un costo. Predicar la verdad tiene un costo. Siempre denunciar la verdad tiene un costo. A Cristo el costo de la verdad le fue la cruz. A Esteban el costo de la verdad le tocó ser apedreado. A Pablo el costo de la verdad le tocó ser decapitado. A Juan el costo de la verdad, el Bautista, le tocó también ser decapitado. A Juana de Arco el costo de la verdad en la persecución de la Edad Media le tocó ser quemada en la hoguera. El martirio es pagar el costo de la verdad en su máximo precio. A nosotros tal vez no nos toque el martirio, pero nosotros para predicar la verdad tenemos que salir de la comodidad de quedarnos pasivos ante eso. ¿Por qué? Porque ya nos han avanzado acá. Entonces las leyes ya me aceptan el matrimonio igualitario. Ya no puedo decir que está mal porque me pueden llegar a demandar y me van a ganar un juicio. Porque los jueces, ¿qué hacen? Aplicar la ley, y la ley dice que el matrimonio entre dos personas del mismo sexo es válido. Ya no podés llamar que está mal. Pero a ver, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces, ¿qué hacen ellos? Para instaurar todo eso, ese cambio conceptual, te van introduciendo lo que son detonantes. Para que, no lo voy a poner ahí, ya no se va a leer, va a quedar muy confuso. Me va a introducir historias, me va a introducir herramientas de convicción, historias tristes, historias escandalosas, para que yo vaya entendiendo que esto se necesita. Estos cambios son necesarios, porque matan a ¿cuántas mujeres? ¿A cuántas mujeres matan? ¿Matan a más mujeres o más varones? ¿Qué han escuchado ustedes? ¿Saben ustedes que el 80% de los homicidios son contra varones? El 80% de los homicidios son contra varones. Búsquenlo en internet. Busquen las estadísticas mundiales. De cada 10 personas que son asesinados, 8 son varones. Es una mentira. Es una falacia. Bien decía Alexis, eso es una falacia. O sea, ya... Claro. Mataron a una mujer. Mataron al bar... Ah, no. Micrófono, cámara parada. Claro. ¿Y cuál es el tema? Que introducen conceptos como el femicidio. ¿A quién le pareció que el femicidio está mal? Sí, a ver. El año pasado, sí, la preceptora de mi colegio, ella tiene sus ideas así. Alcanza el micrófono ahí. Dice ahí que la preceptora del colegio tiene que, a ver. Tiene ideas así medio hippies. Y... Para arriba. ¿Te rompió? No. Ahí. Decía que el 4% de las muertes eran de hombres y que el otro 96% eran mujeres. Entonces, esa manipulación, eso sí, es manipular. Y bueno, y nos hizo ver un video de que se morían acá, por ejemplo, en Córdoba, creo que 5.000 mujeres por año, cosas así, que nos decían que el 4% de los homicidios eran hombres, ¿no? De las muertes eran hombres. Bueno, eso es una mentira. Cuando a ustedes les digan eso, en la escuela donde sea, díganme, bueno, ¿qué base tiene? ¿A dónde saco eso? No, pero que yo le leí, bueno, tráigame la fuente. Tráigame la fuente. A ver, busquemos todos, en todos colegios, que si todos hay red de internet, busquemos a ver estadísticas mundiales de homicidios, para que vean. Y cuando vea, porque eso, mucho de lo que pasa en las escuelas, y los docentes tocan de oído. Tocan de oído. Yo he trabajado en la justicia penal y sé cómo funciona. Esto del femicidio es una falacia. ¿A quién le pareció malo lo del femicidio? A casi nadie. Porque tenemos que defender a la mujer o no. ¿Verdad? Sí. ¿Es más débil físicamente que el varón? Sí, más vale, digamos. El varón anatómicamente, fisiológicamente, tiene una estructura física más fuerte que el de la mujer, aunque a veces la mujer es más fuerte para otras cosas, es realidad. El varón se corta una uña y sale corriendo, la mujer tiene un parto con dolores terribles y ahí está firme, digamos. Por algo frente a la cruz había 3 mujeres y un varón.
Por algo la serpiente la primera que atacó fue la mujer, porque la mujer en sí misma es más fuerte, pero en el ataque físico, en la violencia, el varón puede ejercer más violencia y tiene más fuerza. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a meter la ideología de género a través de las leyes. La primera fue el matrimonio igualitario, pero el segundo fue el femicidio. Pero